Bienvenido a todas y a todos a esa 10ª edición de Postscriptum. Antes de entrar en el pleno del conversatorio y de, presentar a los invitados y a la temática de hoy día, sí nos interesaba con Claudio reivindicar un poco el enfoque del proyecto Postscriptum, ¿no? Que nació con la ambición de traer en el ámbito académico discusiones y temáticas de teoría de arquitectura, utilizando los textos como medios de reflexión y de conversación, ¿no? Entonces, también nos interesa, obviamente, poder incluir a los alumnos en esos conversatorios, ¿no? El público no solamente es para profesores, queremos invitar que difunden los eventos Postscriptum, porque a pesar que sean a veces temas que parecen ajenas a sus agendas particulares, pero sí creo que siempre nos interesa poder vincular a los alumnos al evento, ¿no? Y también indicarles que ahorita es la 10ª edición, ¿no? Y que ya estamos cerrando un ciclo con ese formato y que probablemente en las próximas ediciones los enfoques temáticos van a ser un poco diferentes porque ya hemos abordado una cantidad de temas más genéricos y ahorita probablemente vamos a reenfocar un poco las propuestas y las temáticas. Nada más. Gracias, Vincent. Paso directamente a presentar a nuestros panelistas. Comienzo por el medio con Luisa Yupa, es arquitecta y magíster en Historia del Arte y Curaduría por la Universidad Católica del Perú y es profesora TPA de nuestra facultad. Ha trabajado en el Museo de Arte de Lima como museógrafa entre el 2015 y el 2020, llevando a cabo exposiciones en temas relacionados con el arte precolombino, moderno y contemporáneo en el Perú y el extranjero. Actualmente trabaja en la unidad ejecutora 008, Proyectos Especiales del Ministerio de Cultura, oficina encargada de la planificación y ejecución de los proyectos de cobertura nacional a cargo del sector cultura. Paso a presentar a Sharif Cajat, es arquitecto y profesor principal en arquitectura PUC. Sus investigaciones se enfocan en la arquitectura y urbanismo contemporáneo y del Perú en el siglo XX. Ha sido curador del pabellón peruano en la Bienal de Venecia del 2014 y ha participado en la Bienal de Seúl del 2019. Recibió el premio Bruno Zevi en el año 2012 y el premio de publicaciones en la 10ª Bienal Iberoamericana por sus libros. Desde el 2010 dirige junto a Marta Morelli, también profesora de nuestra facultad, el estudio Cama-Seme, Arquitectura y Urbanismo, que trabaja en la intersección de la arquitectura y el urbanismo y desarrolla proyectos de diversa escala en diversas ciudades del Perú. Y finalmente, a mi izquierda, Elio Martuchelli Casanova, arquitecto por la Universidad Ricardo Palma, con doctorado en Teoría e Historia de la Arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid. Ejerce de manera independiente su profesión como diseñador. Es docente universitario en pregrado y posgrado en la Universidad Ricardo Palma y en nuestra facultad. Además, es investigador y conferencista, autor de textos académicos y editor de la revista Arquitextos. Como artista visual realiza escenografías, exposiciones, murales e intervenciones urbanas. Gracias a los tres por aceptar la invitación. Y para dar inicio a la conversación simplemente queríamos, ya como hemos hecho una tradición, pedirle a Elio, como panelista que no escribió textos que reaccionaban al texto central, que nos presente sus primeras impresiones de lo leído. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Qué bonito ver la sala llena. Nos dieron un texto que servía de base para esta reunión y esta discusión. El texto de Craig Buckley, un profesor de Historia del Arte de la Universidad de Yale, y eso ha servido de punto de partida. Ese texto es la introducción de un libro, de un libro que no he leído, que no conozco, fechado en el 2015, un libro que recoge varias conferencias de otras personas y que han terminado reunidas en este libro. Estoy con el micro apagado. ¿Ahora sí está bien? ¿Sí? Igual se escucha, ¿no?
En el texto, Buckley empieza hablando de una gran cantidad de manifiestos que se escribieron entonces, o sea, 10 años atrás, en el 2015. Y yo me pregunté cuándo y dónde fue esa hemorragia de manifiestos que no me enteré. Y pensé, eso me pasa por no tener celular. Bueno, en el Perú no fue, o sea, esos manifiestos y ese libro finalmente recoge textos seguramente de Estados Unidos y de Europa. Ahora, hablar, reflexionar sobre manifiestos siempre puede ser interesante, en la medida que señalemos nuestra posición frente a ellos. Los manifiestos, como documentos que desafían a la autoridad, y hago esto como un brevísimo resumen de Buckley, como desafíos a la autoridad se hacen presentes a partir del siglo XIX. El manifiesto comunista es un ejemplo mayúsculo. En el campo artístico, los manifiestos fueron frecuentes y muy importantes en el nacimiento de las vanguardias europeas en las primeras décadas del siglo pasado. Y fue en ese momento un arma retórica, un instrumento provocador, un vehículo movilizador. Se definen, lo dice también el texto, por la convicción, por la confianza, por la urgencia, por la inmediatez. Y algunos de ellos, leídos al cabo de un tiempo, pueden tener algo de ingenuos. Son altisonantes, son grandilocuentes, hablan en plural, pero al mismo tiempo pueden contener frases muy discriminatorias. El pronombre de nosotros es ambiguo, no es específico, es difuso. Y es un género que quiere captar la atención del medio, del contexto en el que nacen, divulgándose por lo general en medios masivos de comunicación. Entonces, cuando se habla de manifiestos, yo pienso en las vanguardias de inicios del siglo pasado, pero es verdad que han habido más manifiestos durante todo el siglo XX y el siglo XXI, y no todos de ruptura, incluso algunos conservadores o de mayor complejidad y otros retroactivos. Kohlhaas, por ejemplo, construye lo que él llama un manifiesto retroactivo utilizando Nueva York como una referencia, es decir, parte de una evidencia histórica como una agenda que ha podido ya existir para explicar la ciudad contemporánea, como un futuro que sale del pasado. Bien, voy terminando esta parte. No sé exactamente en qué estamos ahora, pero ubicarse frente a los manifiestos de ayer y hoy nos permite pensar de nuevo en este género vital y vibrante, que frecuentemente resulta, sí, un ataque a lo que lo antecede. Y Buckley, entre otras cosas, reflexiona también en lo que necesitaríamos hoy. ¿Serán textos que exijan prisa o al revés, que pongan un poco de calma? Tal vez lo segundo. Vamos a ver. Bueno, yo soy el comentarista de los comentaristas y Luisa y Sharif han escrito textos y sería bueno que ellos hablen y yo después haga más comentarios y preguntas. Bien. ¿Quieres ir tú, Luisa? Bueno, buenas tardes. Sí, así como comentó Elio, el encargo fue hacer una revisión del texto. En mi caso, al hacer la revisión de este texto, me pareció interesante profundizar sobre la idea del manifiesto, no tanto y también, sí, obviamente, desde su capacidad de reflexión y discurso, ¿no?, que conlleva este género, ¿no?, que es disruptivo, como ya lo mencionó Elio también, y menciona el texto original, sino sobre todo me interesa mucho la parte en la que el manifiesto genera esta condición de acción, ¿no? Es una herramienta, de alguna manera, que genera que al ser masivo, ¿no?, al generar un llamado, digamos, a un grupo de personas,
porque además esto se fue generando a través de un conjunto, ya sea de arquitectos o de artistas o filósofos en cada uno de los momentos en los que se presentó, que generó un llamado, digamos, hacia una comunidad, hacia un grupo de personas que, haciendo un paréntesis, fue a través de estos medios de comunicación que en aquel momento, bueno, podían ser panfletos, revistas o cualquier tipo de medio que les podía permitir una inmediatez de la transmisión de la información, ¿no? Se generaba una acción, ¿no? De hecho, agregué como parte del artículo, como parte del texto que escribí un manifiesto que me parece interesante, que era este ejemplo de la Internacional Situacionista, que si bien no lo menciona el texto original de Barclay, es un manifiesto en donde a partir de una reflexión a la ciudad de aquel momento, ¿no? En los años 20, bueno, la Internacional Situacionista se gesta de los 20 hasta los 50 más o menos y tiene una evolución más o menos larga, generan, digamos, una serie de acciones sobre la ciudad, ¿no? Entonces, esta situación, o como ellos las llamaban, situaciones o acciones que se dan sobre la ciudad, son también parte y característica fundamental de un manifiesto, ¿no? Entonces, me parece importante ver el manifiesto no solamente como esta condición de reflexión, que obviamente es importante y que es base, ¿no? Fundamental, no solamente reflexión, sino una crítica, ¿no? al status quo, sino que también tiene una base desde una acción, de un accionar, ¿no? Que en ese momento fue estas deambulaciones a la ciudad, ¿no? Ya si hablamos un poco más del ejemplo de la Internacional Situacionista, eran un grupo de artistas, filósofos, arquitectos que en su momento veían o creían que la ciudad no estaba configurada de la manera en la que en verdad los ciudadanos la habitaban, ¿no? Entonces, a partir de una serie de deambulaciones y de especulaciones sobre el espacio, empezaron a generar otro tipo de aproximaciones a la ciudad y a partir de ella otro tipo de mapas de la ciudad, ¿no? Estos otros mapas que ellos luego organizaban en grandes mapas que hoy en día incluso son como expuestos en museos, son como evidencia, si bien de una forma bastante utópica quizás, pero evidencia, digamos, de un accionar que buscaba algo más, ¿no? Entonces, centrándonos en la idea de la acción, ¿no? Como una reacción también, ¿no? Como una reacción a este status quo, mi reflexión va al hecho de, si traemos, digamos, al día de hoy este género del manifiesto, y tomando en consideración además que la época, digamos, vive en una condición muy acelerada de muchas formas, ¿no? La digitalización, la hipervelocidad, todo es muy rápido, ¿no? La información entra y sale, ¿no? A veces uno ni siquiera termina de procesarla y ya salió de nosotros, a comparación de esas otras épocas donde el manifiesto, digamos, era permeable de otra manera. Pensaba que la acción, digamos, era una condición que nos podía como aproximar aún más a esta idea de manifiesto, ¿no? Digamos, no trasladarlo de manera literal, como si fuera un método en sí mismo, sino más bien que podíamos como extraer de él, ¿no? Y es esta acción o reacción a la que me gustaría como entrar y como empezar a reflexionar, ¿no? Y desde ahí, desde esta acción o reacción, ver qué cosa se hace desde la academia o desde algunos espacios institucionales también, ¿no? Por ejemplo, qué reacción se tiene quizás ante ciertas condiciones, o sea, tomando la idea nuevamente de la Internacional Situacionista y la idea de ciudad, ¿no? ¿Qué tipo de reacciones se generan quizás hoy en día desde la escuela, desde nuestra disciplina, ante las condiciones en que se construyen nuestras ciudades, ¿no? Se construye o se piensan nuestras ciudades o cómo nuestros gobernantes piensan nuestras ciudades, ¿no? Se reacciona de alguna manera
pienso que la capacidad de reacción se ha perdido en ese sentido, ¿no? Y quizás, si bien no es un manifiesto en el sentido de una reflexión teórica, sí puede haber un manifiesto en un sentido de una reacción, digamos, que habla desde la disciplina, ¿no? Y que reacciona precisamente ante estas cuestiones, ¿no? Ahora, en el lado de en el sentido de del conjunto y del grupo, es posible que, claro, no haya manera de comparar o de buscar una similitud entre lo que pasaba antes y ahora, pero hoy podríamos de repente encontrar estas herramientas en la generación de información masiva para quizás como encontrarnos desde ahí, o por qué no, como lo comento en el texto que escribo, o sea, hay todavía pequeños ejemplos quizás de agrupaciones que cuando se han visto muy afectadas han logrado salir a las calles para protestar o visibilizarse, ¿no? Entonces, de alguna manera pienso que hay, digamos, todavía alguna como alerta o llamada a la acción desde esas condiciones, ¿no? Y como lo digo, una acción como una reacción que puede generar luego esta actitud de reflexión que puede compararse como un manifiesto, ¿no? Hola. Bueno, ya un poco siguiendo con mi presentación, digamos, con mi parte, o comentando lo que he escrito, y poniéndolo un poco en contexto con lo que se ha dicho, creo que la reacción que yo he tenido frente al texto de Buckley, que muy bien ha explicado Helio y lo ha comentado, fue una suposición y como una respuesta a la pregunta de si todavía, y un poco al evento, si todavía los manifiestos tienen un lugar, si tienen sentido, de qué sería. Esas son las preguntas que me hice y que traté de comentar. Y básicamente el texto lo propongo en dos momentos. La primera es, ¿vale la pena hacer un manifiesto? Y la primera parte, de algún modo, digamos, voy hilando algunas ideas sobre la situación actual, sobre la crisis de pensamiento crítico, diría yo, para resumirlo. Y llego a pensar que sí todavía vale la pena hacer manifiestos en general, y hacer manifiestos en arquitectura en particular me parece que es más urgente. Digamos, comentando los medios de comunicación, bueno, primero comentando las grandes transformaciones culturales que han habido en los últimos 20 años, que pienso que ya con cierta perspectiva histórica podemos hablar de un ingreso al siglo XXI donde ya estamos en una condición completamente distinta a lo que pasó en los años 90, ¿no? Se decía en El cambio del siglo, con este famoso libro de Manuel Castells del Milenio, que el Internet era suficiente para ponernos en una situación de cambio de época, que no era la fecha, ¿no? El argumento de Castells hablaba desde la digitalización de la vida, del crimen, del amor, etc. Y viéndolo un poco en perspectiva, yo decía, bueno, sí era un buen punto de quiebre. Yo creo que Castells está apurado por cambiar de milenio, pero yo creo que como todos los cambios de época son 20 o 30 años, y creo que el que puso el Internet en su verdadero lugar y en su verdadera dimensión ha sido el COVID, y creo que ese periodo del 0 al 20, como fue el cambio de siglo, entre comillas, entre el 0 y el 19 del siglo pasado, con el final de la Guerra Mundial, que realmente cambia la sociedad. Creo que esta vez ha sido el COVID, y bueno, la gripe española creo que ayudó también. Y creo que ya podemos hablar de que en este cambio de siglo, con los cambios culturales, con la velocidad de acción, con la demanda, o no de acción, perdón, de información, con la demanda de hiperproductividad que está esclavizando a la gente, y ahí es donde cito a Byung-Chul Han, que me parece que es muy acertado en esta ya como contraataque para que el péndulo un poco regrese hacia un estado más, entre comillas, normal de vida. Creo que vale la pena hacer manifiestos, ¿no? Para traer al presente ciertos valores concretos de la arquitectura que creo que se están pasando por alto y que creo que tienen cierto valor. Y en el segundo punto,
donde, ok, si hacemos un manifiesto, ¿de qué lo hacemos? ¿De qué vamos a hablar? Podríamos hablar de la sostenibilidad, podríamos hablar de otras grandes preocupaciones contemporáneas, pero creo que el fondo de la necesidad de pensar la arquitectura es lo que más nos atañe como arquitectos. ¿No? Podríamos hacer un manifiesto sobre el medio ambiente, sí, seguro, pero también yo creo que para eso hay un montón de gente con mayor especialización en esos asuntos. Y creo que desde el punto de vista de la arquitectura, de la disciplina, del pensamiento sobre el espacio y la reflexión sobre cómo se construye y cómo se diseñan y se realizan los medios donde vamos a habitar, me interesa pensar que el manifiesto tiene que ver con cómo podemos hacer que la arquitectura recupere o tenga ciertos valores que nos ayuden a vivir mejor. Y un poco uniendo las dos preocupaciones, el vivir mejor tiene que ver con cierta, y siguiendo también a varios pensadores, tiene que ver con esta reflexión de la conciencia de la vida con una lentitud, ¿no? Y esa lentitud probablemente sea el argumento de lo que deberíamos estar abogando como arquitectos para poder apreciar la arquitectura. Que la arquitectura de hecho es una cuestión lenta, que se hace muchas veces con las manos, aunque ahora se puede imprimir. Creo que igual es una cuestión lenta, creo que también tiene otra capacidad de proyectarse a largo tiempo, no es una cuestión inmediata, ni mucho menos en su mayoría es de una cuestión efímera. Creo que también es una cuestión material, aunque algunos quieran que no lo sea así, es muy, muy material, y creo que tectónicamente tiene unos valores de conocimiento que están en la disciplina que deberían ser no solamente conservados, sino tienen que ser puestos en cuestión, y para eso hay que pensar. Entonces, digamos que mi planteamiento es defender estas ideas, y para eso creo que la actitud de la lentitud ayuda a que estos valores de la arquitectura puedan ser pensados para el futuro, para el presente y para el futuro, en contraposición especialmente a la digitalización y a la desmaterialización del mundo, ¿no? El valor de muchos objetos hoy en día, si uno lo piensa dos veces, entre los objetos más preciados, digamos, de la actualidad o de las nuevas generaciones, vamos a decir, están los celulares, que en realidad el objeto en sí mismo no vale nada, ¿no? Lo que importa es el perfil, digamos. Entonces, lo que te importa está en un espacio efímero o es impalpable. Y los objetos han perdido valor. La música en sí en realidad es impalpable, y muchas de las cosas que pueden ser emocionantes son impalpables, pero en términos de un mundo material, que normalmente la gente se aferra a algo, esa materialidad, digamos, la puede dar la arquitectura. Y en ese sentido, una arquitectura con materialidad, con apego a las personas, con capacidad de darte espacio para reflexionar, y esa reflexión te haga consciente de la vida misma, creo que es el mayor aporte que se puede hacer a una disciplina que ha caído también en la velocidad de la digitalización, de la comunicación, de la hipercomunicación, de la velocidad de la sobreproductividad y todas estas condiciones del mundo contemporáneo. Eso es. Creo que también hay algo que nos ha sorprendido cuando hemos leído los dos textos de Luisa y Sharif, ¿no? Que era, a diferencia del texto de Berkeley, que ofrece una mirada histórica y crítica de los manifiestos dentro de la arquitectura, en realidad sus dos textos tienen una mirada más hacia afuera, ¿no? El manifiesto como para hacer frente a la sociedad, y no supimos definir si fue como una casualidad, realmente es un síntoma también de algo, que el manifiesto no es tanto para mirarnos hacia adentro, dentro de la disciplina, pero para reivindicar el valor o las características de la arquitectura, pero hacia afuera. Hacia la sociedad. Bueno, en mi caso yo creo que es un poco las dos cosas, ¿no? Es que la arquitectura tenga algunos valores que yo considero importantes y que la gente pueda valorar la arquitectura. En ese sentido sí es también conectarse con la sociedad, porque
hablarnos a nosotros mismos a través de un manifiesto tiene sentido, pero creo que la idea del manifiesto es llegar a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Trascender la disciplina, ¿no? Y en ese sentido creo que también tienes que comunicar algo que de algún modo, es difícil decir reposicione la arquitectura, porque no sé si en algún momento ha tenido una posición tan importante, pero que la posicione con un valor al menos intermedio en la sociedad. Sí. Pensar mejor en vez de más, ¿no? Sí. Sí. Un valor arcaico que puede dar sentido a las cosas en un mundo que ya no va a cambiar, pero sí puedes todavía creo que percibir cierto valor en algunas cuestiones arcaicas que son contemporáneas, ¿no? Bueno, en mi caso sí, sí lo vi expresamente hacia afuera, ¿no? Sí me pareció que el manifiesto tiene esa condición que precisamente que tiene que ver con un grupo, con un colectivo, ¿no? Y en ese sentido sí me pareció importante esta conexión que tiene, si bien desde la arquitectura, pero como la arquitectura con el entorno, ¿no? Con la ciudad, con el entorno, con el otro o con el nosotros, ¿no? Y claro, en cuanto a la disciplina en sí, entiendo que también, claro, es algo que yo lo menciono en el texto como esta condición reflexiva que tiene el manifiesto también, ¿no? Pero en la que no profundizo en el texto porque me parece que igual, si bien es parte de, no es algo a lo que le hago mucho énfasis ahorita, ¿no? Al menos por la cantidad de texto, pero creo que es otra parte que el manifiesto tiene, ¿no? Como para profundizar, ¿no? Y eso es otra llamada que tiene el manifiesto como para entrar. Ahora sí, en mi rol de comentaristas. No, y me quedo pensando, después de haberlos leído, después de haberlos escuchado, cómo un mismo texto puede ser digerido de maneras distintas o haciendo hincapié en puntos diversos. Bueno, yo sí he leído el texto de Luisa y Sharif, ustedes no. Pero, a ver si les explico qué sentí y qué entendí cuando lo leí, después de haberlo leído más de una vez. En el texto de Luisa, ella presta atención, lo acaban de decir además, al deseo de los manifiestos de acercar las palabras y los hechos. Y eso la lleva a reflexionar sobre la distancia, corta o larga, depende, entre la reflexión, la crítica, la proclama, la acción. O sea, pensar, escribir, difundir, actuar. Es decir, una vez más, cómo acercar las palabras a los hechos. Y aunque señala también la época actual como individualista y ajena a lo colectivo, reconoce, sin embargo, la existencia de un activismo digital y de otro que sale a las calles. Me pareció que Luisa recordaba las marchas realizadas por alumnos limeños de arquitectura. ¿Me estás mirando seriamente? De arquitectura durante la gestión municipal de Castañeda, por lo del bypass y otros temas, que fue más o menos 2015, el mismo año del libro que estamos comentando. Ahora, no sé si las revoluciones se hacen por redes sociales o en las calles, o en los dos lugares simultáneamente. En este sentido, no sé si los manifiestos del mundo virtual tengan que llegar al real. Eso tal vez sí sean preguntas. Tengan que llegar, digo, a las protestas en la calle
o sea, a lo que entendíamos antes como acciones, que también pueden ser reacciones. Ese es un punto interesante. Bueno, nada, lo que señala Luisa, y lo entiendo mejor ahora que la escucho, es que los manifiestos y las manifestaciones de los ciudadanos en las redes o en las calles, ojalá sí, creo que en eso coincidimos, ojalá tengan efectos reales en las políticas urbanas que deciden finalmente la forma en las ciudades. Son comentarios, son preguntas, son reflexiones. Digo lo que pienso del texto de Sharif, ¿sí? De una vez. Sharif recuerda el deseo que tuvieron los manifiestos de eliminar y reemplazar programas anteriores y proponer nuevos. Ahora, esos programas, en cuanto a visiones totalizadoras, hoy no son tan claros. En el mundo actual, con mayor individualismo que sentimientos colectivos, se vuelven extraños, no encajan del todo, son más difíciles de elaborar. Y así como se menciona el individualismo, también habla de superficialidad, desmaterialización y velocidad. Y si antes los manifiestos se divulgaban en diarios, revistas, folletos, panfletos, todos medios impresos, baratos, de circulación masiva, los más inmediatos en ese momento, ahora la transmisión de un manifiesto o de algo que se parezca a un manifiesto sería, no sé, un meme, un post, un video de TikTok, todo muy rápido y cortito. Y entonces, buena parte del texto de Sharif, ya se adelantó y ya lo dijo, parte del texto de Sharif, un punto que le interesa mucho es el hincapié en la lentitud. Vamos a calmarnos. Como si fuera Tanizaki, han leído el libro El elogio de la sombra, claro. El elogio de la sombra frente a la luz en la cultura japonesa. Sharif valora la lentitud y la materialidad frente a la velocidad y la virtualidad, que además se tratan de características intrínsecas de la arquitectura, son como virtudes hoy anacrónicas, pero que la vuelven hasta contracultural. O sea, por el hecho de ser sólida y estar quieta, paradita. Claro. Y ahora, cómo pedir lentitud y calma a través de redes sociales, de medios virtuales. Y eso resulta, claro, Sharif, como paradójico, extraño y hasta contradictorio. Pero la arquitectura misma, ya termino, el objeto arquitectónico, real, material, corpóreo, sí puede contribuir a un mundo más calmado. Y estoy de acuerdo también con otra frase de tu texto, me gustó, la apunté aquí, la clave de la vida está en la conciencia de la vida misma. Claro, y me quedé pensando, ahora nos falta tiempo para tomar conciencia de eso, claro. Pero ahí está la clave de casi todo, de casi todo. Bueno, nada, no sé si son preguntas o comentarios, más bien reflexiones. No sé si quieren responder inmediatamente. Si no, yo puedo plantear algo que me parece que hace relación. Este problema de poder sacar adelante un manifiesto bajo las condiciones actuales, que Elio acaba de comentar, y los dos también confrontan la idea del manifiesto con los medios o con las redes sociales actuales, me parece que habría que preguntarse o confirmar si es que un manifiesto, y acá me remito a las vanguardias arquitectónicas, si un manifiesto siempre vino acompañado o utilizó una plataforma que permitió que llegue a una cantidad de gente importante o que se valide por una cantidad de gente importante.
no sé, pienso alguna universidad o una institución cultural detrás de un profesor o un proyectista. Hago un pequeño paréntesis. La mayor cantidad de manifiestos en arquitectura han sido elaborados por proyectistas, no necesariamente por teóricos. Cierro paréntesis. Entonces, los proyectistas asociados a una universidad o una institución cultural posiblemente la utilizaron directa o indirectamente para que eso tenga la resonancia suficiente como para llamarla manifiesto, ¿no? Me parece que hay una cuestión importante y plantearía la pregunta: ¿qué medios o qué plataformas podríamos utilizar hoy en día para que cualquier reflexión dentro de la disciplina o fuera de la disciplina pueda tener esa jerarquía, esa llegada, o pueda intentar generar un cambio a esta condición contemporánea? Sí, yo quería comentar un poco lo que decías de los proyectistas y los manifiestos. Una cuestión que se dice en la introducción de Buckley es que no más de 5, creo, o algo así, un número muy bajo, decían manifiesto. El resto son textos que son provocadores y que especialmente Ulrich Conrads los ha considerado en su primera gran antología de manifiestos, sin ser manifiestos, solo textos provocadores, ¿no? Y eso me pareció súper interesante porque, claro, en la universidad en algún momento le saqué copia de ese libro de Conrads en su versión castellana del año 68, pues, ¿no? Y claro, y lees todo esto como si fueran manifiestos. Y después te das cuenta que no, o sea, es como que ahora digas que el manifiesto de Kohlhaas en Delirious New York en realidad era una investigación que hizo en Nueva York, ¿no? Y terminó siendo... Él no lo llamó manifiesto inicialmente. No, en su subtítulo, ¿no? El subtítulo es A Retroactive Manifesto on no sé qué. Pero me dicen que llegó mucho después. Después, cuando es la versión ya final, digamos, ya seguramente. Claro, no cuando escribía en Nueva York y qué sé yo. Era un simple periodista queriendo ser arquitecto. Entonces, esta idea del manifiesto en arquitectura, creo que son pocos los que en el momento de hacer el texto declarativo, ¿no? Tienen esa conciencia y más bien se han convertido en manifiestos con la historia. Y eso me pareció muy interesante como reflexión. Y la otra cosa que me llamó la atención de las cuestiones que pone Buckley sobre la mesa en el libro es que invita a Anthony Bittler, que es un especialista en siglo XVIII, ¿no? Y que también ha hecho crítica contemporánea, pero su especialización pues, está en la ilustración y temas más históricos. Y claro, él con esta visión ensaya una perspectiva histórica donde dice, bueno, ya se dejaron de hacer manifiestos y lo que ahora tienen los arquitectos son discursos, ¿no? Y de hecho su ensayo se llama del manifiesto al discurso. Y pone, digamos, atención a lo importante de la palabra en la cultura arquitectónica, en la argumentación del proyecto y no tanto en esta declaración de principios, ¿no? Porque además tus principios, ¿cuánto pueden durar, no? 5 años y se acaba, pues porque la vida cambia tan rápido que difícilmente unos principios de diseño arquitectónico te pueden superar la década. Y eso lo puso en evidencia Kohlhaas rápidamente en los años 70, 80, donde rápidamente se suma esta ola de cambios diciendo que él va a surfear la ola y que no se apodera de ninguna situación, ni de ningún principio, entre comillas, ¿no? Y la frase famosa que también se volvió una especie de karma en esos años con el cinismo era que el capitalismo había reemplazado a la ideología, ¿no? Como diciendo ya no hay nada que defender y nos acostumbramos a todo. Entonces, esa ha sido es difícil entender que va a ser un manifiesto con esos contextos, primero tan cambiantes, luego tan inestables, vamos a decir, y con la gente, digamos, más astuta, más hábil o en primer plano en la disciplina, llevándolo desde una punta de ir con la ola, ¿no?
así ha sido el final del siglo XX, digamos, ¿no? Ahora, no, cada uno puede tomar un partido distinto, pero en esos años ha sido bien difícil lograr eso, ¿no? Es bien interesante eso porque decía, no importa qué tan bien corras la ola, no vas a cambiar la naturaleza del mar o algo así. Claro. Llevarla, ¿no? Hay una cosa interesante que también, justo a raíz de lo que comentas, que me acuerdo, es que claro, los manifiestos, sobre todo los más conocidos, ¿no? los más antiguos, los históricos, tienen una posición futurista, ¿no? sobre la arquitectura, ¿no? A comparación de estos últimos que aparecen, claro, con Kohlhaas y el manifiesto retroactivo, que ya incluso él mismo no critica a estos otros antiguos o históricos porque precisamente les parece o le parece que no tienen evidencia, ¿no? Y que plantean una serie de ideas sin evidencia, ¿no? Entonces, por eso para él, digamos, no debería tomarse así el manifiesto hoy en día, ¿no? Entonces, claro, hoy no se plantea, ¿no? una imagen, digamos, futurista como la que hemos visto y que incluso nos gustan, ¿no? Visualmente vemos estas imágenes de Archigram, vemos estas imágenes de Marinetti, son como hermosas, ¿no? Son lindas, son imágenes que nos gustan, pero hoy en día creo que ya nadie empieza como se plantea este tipo de imágenes futuristas, ¿no? Las que hay son distópicas. Claro, son distópicas, pero no tienen, digamos, ese valor, me parece, que uno genera a estas imágenes. Es que las otras tenían, o sea, evocaban cierto, entre comillas, progreso y eran como más optimistas, ¿no? Hace años que no hay, bueno, ahora han aparecido algunas, pero por décadas no ha habido, pensar el futuro dejó de ser un proyecto de la arquitectura por décadas y los pocos que se ocupaban, que eran los cineastas, hacían visiones distópicas. Claro, la arquitectura ya no se ocupa del futuro, con las justas puede con el presente y esto es, ¿no? Eso también me parece interesante. Entonces, apostar por unos principios que no sabes cuánto van a durar, encima por un futuro que es absolutamente incierto, es bien difícil sostenerlo, ¿no? Queda como una anécdota, creo. Es como que tampoco se escriben libros de historia. Hace décadas que nadie ni siquiera se plantea la idea de escribir una nueva historia de la arquitectura. Y entenderla como una continuidad lineal ya es un absurdo, o sea, quedas como un reverendo idiota dentro de la academia si quieres escribir un nuevo discurso que explique todo el siglo XX y solamente el siglo XX ya es dudoso, ¿no? Entonces, lo máximo que se logran hacer son estas recopilaciones, ¿no? De fragmentos que tratan de explicar el siglo XX y con una introducción que pueda darle cierto sentido, te das por servido y dices, bueno, he tratado de explicar el siglo XX. Pero ya hace años que ese tipo de visiones totalizadoras de la historia o incluso, digamos, de alguna cultura en específico que trate de explicarlo todo es bien difícil de sostener. Creo que también cuando hablas de la dificultad actual de plantear o pensar el futuro, también creo que se asocia también a la dificultad de encontrar para los arquitectos el formato para hacerlo, ¿no? En el caso del manifiesto más clásico no es el texto. Escrito. Y el escrito, y saber si todavía ese formato del texto no sigue siendo un formato válido, obsoleto o pertinente, justamente porque obviamente ya es contracultural también el texto, ¿no? Porque no se difunde de forma tan fácil y rápida, ¿no? en los medios actuales, pero creo que también hace pensar si el texto, el escrito todavía tiene un valor para, digamos, proponer ideas y pensar el futuro para los arquitectos, ¿no? Que obviamente no es no es para la masa. Es, digamos, un arma retórica que no es la primera herramienta del arquitecto, que principalmente son los edificios, pero creo que plantea también esa dificultad, ¿no? Si el texto todavía tiene vigencia para pensar el futuro para los arquitectos. O sea, si hay una... Yo creo que el pensamiento está tan fragmentado en los últimos 20 años
que es difícil tener esta, vamos a decir, cierta, ni siquiera coherencia, sino la palabra sería como estar todos de acuerdo que hay ciertas cosas que son importantes, así transversalmente, ¿no? Yo creo que hasta los finales de los 90 habían ciertos libros, por decir algo concreto, que cruzaban toda la, digamos, el espectro académico, al menos, yo diría universal, ¿no? Asia, América, Europa, Latinoamérica. Por decir algo concreto, el Small Medium Large de Kohlhaas, creo que en todas las universidades del mundo. No conozco África, pero a excepción de África, creo que podría decir que todas las universidades asiáticas, latinoamericanas, europeas, americanas, todas tenían ese libro como una referencia. Y yo creo que después de eso es difícil encontrar algo así, ¿no? Entonces, y sería mucho más fácil con la cantidad de información y transmisión de la información y la difusión. Sin embargo, yo creo que los espacios, los intereses, todo está tan fraccionado que es difícil volver a tener una cierta homogeneidad, vamos a decir, de intereses, peor aún de pensamiento, que hace que estos manifiestos sean tan difíciles, yo creo, ya de volver. Entonces, si algo hay que pensar, tiene que ser una cosa más abstracta, ¿no? Que te haga pensar en tu realidad, esos llamados, digamos, más abstractos, pero que te ayuden a hablar de tu realidad, tiene algo de sentido. Pero que quizás convencer con algunas ideas, algunos principios, como fue en algún momento el futurista o después, no sé, los 17 principios del neoplasticismo. Ya, eso creo que es imposible, ¿no? Muy pesado. Sí. Agregaría algunas cosas sobre lo que están diciendo. Los manifiestos antes del siglo XIX, lo dice Buckley, antes del siglo XIX se escribían a nombre del rey. y esos eran los manifiestos, a través de los cuales te enterabas de las cosas. Y luego eso cambia y los manifiestos más bien se vuelven una herramienta de ruptura. Y eso se vuelve clarísimo. Yo siempre pienso en los manifiestos de las vanguardias artísticas de principios del siglo pasado. De los 20. Sí, que son los más claros. Otra vez, por ser tan optimistas, por ser tan grandilocuentes y por ratos tan ingenuos. Claro, sobre todo cuando los lees un siglo después. Y esos manifiestos podían escribirse, pero también podían dibujarse. O sea, dejaban esa posibilidad de expresión. Y hoy, sí, lo están diciendo ustedes, las teorías, los manifiestos son más como discursos, como intentos de teorías, como ensayos. Kohlhaas ha contribuido a confundir las cosas, además. Y en ese sentido, él y otros han podido encontrar nuevas formas de expresión también para sus ideas, llámense manifiestos o no. A propósito de la teoría como esta potencial, este modo de construir manifiesto, un discurso, me quiero referir al término que introduce Sharif de achatar, ¿no? Se han achatado como no recuerdo bien cómo lo mencionas, pero hay como un achatamiento dado que todas las opiniones son válidas. De las opiniones, sobre todo. Las opiniones. Digamos, quizás entiendo o imagino que el manifiesto podría tener sí cierta utilidad, quizás al menos dentro de la arquitectura, como lo tuvieron estos, creo que fueron 4 libros en los 90s que sacan adelante una serie de ideas, dada esa mirada crítica que vino desde los arquitectos para formular argumentos y nutrir la academia. Kohlhaas ya se mencionó, Banham con las 4 ecologías de Los Ángeles, Venturi, Las Vegas, y creo que el otro es Made in Tokyo, de Bauhaus, no lo sé. Pero fue la mirada crítica de los arquitectos de un hecho que ya estaba ahí, un hecho que no fue proyectado, que produjo la ciudad. Una relectura. Sí, y bajo esa relectura
se sacaron adelante argumentos y esos argumentos pudieron llevar adelante ciertas ideas dentro de la academia que reformularon ciertas cosas o en todo caso produjeron una serie de resultados. Y eso es lo segundo. Digamos que hasta ahora hemos estado cuestionando qué es un manifiesto, si se puede dar o no, pero Luisa también ha dicho, ok, ¿qué cosa puede producir el manifiesto? ¿Qué acciones desde la arquitectura? Lo único que se me viene a la mente con resultados concretos fue Culhas con sus edificios, ¿no? Estos que podrían estar catalogados bajo bigness. Todos estos grandes edificios que de alguna manera le hacen frente a la ciudad y contienen todas las funciones de la ciudad, que son 3 o 4 nomás. Entonces la pregunta es, quizás no vale la pena hablar tanto de manifiesto, sino regresar a, como arquitectos, poseer ciertas cualidades teóricas y miradas críticas para reconocer potenciales allá afuera y traerlos a la academia y probablemente producir resultados que validen eso dicho anteriormente. Como instrumento para renovar la práctica de la arquitectura. Sí, finalmente eso es uno de los problemas que también... ¿O para qué? Decías. Sí, para renovar o para hacerla más, no sé si importante o reposicionarla o ganar campo simplemente, ¿no? Porque la arquitectura hoy en día también, o sea, opera en un 1% sobre el espacio de lo que en verdad sucede en la ciudad o en las ciudades o en la sociedad en general, ¿no? Yo creo que sí estaría un poco más de acuerdo por ahí, porque, y precisamente por eso no, o sea, yo no creo que la idea del manifiesto tal cual la conocemos o como se ha llevado históricamente sea algo que se pueda traducir hoy en día de la misma forma, ¿no? No igual, ¿no? Que es un conjunto de ideas que permite reflexiones y como tú dices también, estas reflexiones nosotros las podemos traer y pueden llegar a la academia o pueden llegar o se pueden como traer, ¿no? De alguna manera, lo creo posible, no necesariamente con el nombre de manifiesto, y que pueden como luego entenderse desde estos ejemplos de edificaciones existentes o que pueden luego traducirse en ellas. Me parece que es algo como más tangible ahora que necesariamente una publicación de manifiesto como documento, ¿no? Que eso no quiere decir que no puede existir como un documento sobre crítica, como un documento que permita, ¿no? como reinterpretar algo o como entender algo ya existente, sí, pero no necesariamente desde esta como condición como de manifiesto como la conocemos, ¿no? Desde su forma histórica. Pero el manifiesto se hizo para renovar de algún modo o cambiar los valores de lo que se estaba haciendo y en arquitectura específicamente para refrescar, ¿no? la actividad arquitectónica. Era como una reacción al status quo, ¿no? Sí, sin duda. Termina siendo eso, ¿no? Pero a veces cuando se le dice manifiesto pareciera que se espera como un documento, ¿no? O como una forma de decir algo que viene con discurso, que viene con imagen, que viene con texto, Claro, pero yo voy al fondo. ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser así. Exacto. Entonces, si el fondo es renovarlo, bueno, de la forma que lo renueves, sí. Si ese es el objetivo, ya el medio y el manifiesto ya queda... El medio ya es otro ahora. Exacto. O sea, ya, no sé cuál todavía, o sea, no, pero ya lo que hemos estado hablando hace un momento, ¿no? De las redes, todo lo que ya nos embarga ahora ya es otro, ¿no? Completamente. Entonces, desde ahí ya las respuestas serían otras. O sea, probablemente los que están afectando, por decir algo, porque no necesariamente es renovando, pero tenga que ver con las tecnologías. Y esas tecnologías en el fondo no tienen una agenda arquitectónica, o la mayoría no la tienen, sino vienen de otros lados y se acoplan y están afectando. Por otro lado, la conciencia ambiental también ha penetrado, digamos, en el discurso y sí ha afectado cierta conciencia, vamos a decir, pero no tiene forma. ¿No? Y como tal, la tecnología tampoco. Entonces, es mucho más abstracto las cosas que afectan a la arquitectura en términos disciplinares de cómo se manifiestan, ¿no?
Yo creo que al final, durante el tiempo, durante el tiempo, en los últimos años, y creo que de aquí en adelante, todo es no solamente más corto, porque el tiempo que se habla de algún tema, cada vez se van acortando los tiempos, y las formas de efectuación van entrando como a un gran espectro donde no reemplazan, sino se acumulan nomás, ¿no? Yo creo que hace tiempo ya las cosas conviven. Y más mientras tu mirada a la cultura arquitectónica sea más amplia. Y de algún modo, eso lo he entendido varios de los premios que se dan entre las distintas agremiaciones, ¿no? Lo que yo llamo el gremio arquitectónico, que son arquitectos dándose premios entre arquitectos, vamos a decir, y cada vez es más variado, ¿no? Ya no hay una mirada, sino yo creo que tratan de ser como lo más amplio posible para representar a todos los, no sé si públicos es la palabra, pero todos los intereses al mismo tiempo. De repente también queremos aprovechar la oportunidad de hablar del manifiesto no solamente de un punto de vista teórico y abstracto, pero también darle la oportunidad a Elio de hablar, digamos, de su colectivo y que, digamos, esas, o si dentro o a través de su colectivo ellos se imaginan, digamos, producir o realizar como algunos manifiestos, o si puedes contar un poco más de una experiencia más personal de los bestias. No esperaba esta pregunta. Chalo me preguntaba, ¿y qué manifiestos? ¿Está ahí Chalo todavía? No, ya no. Me preguntaba, ¿y qué manifiestos de arquitectura hay en el Perú? El de la agrupación Espacio, la Carta de Machu Picchu es un manifiesto. Yo pienso que sí. Ya, bueno, podría ser, y ayúdame con otro manifiesto peruano. No hay. Arquidea. Arquidea escribió una página que se comprometía con los del 47 y lo escribió como homenaje en el año 97, como un homenaje de los 50 años de Espacio, pero no es que escribió una cosa abstracta. Y un homenaje bien raro, además. Un homenaje de medio construcción que era un poco raro, entre crítico y no sé, conmemorativo, vamos a decir, no homenaje. Sí, eso más bien. Fue conmemorativo. El grupo bestiario, grupo de arquitectura y otros cómputos tuvo lugar entre el 84 y el 87 y logró realizar acciones, acciones y reacciones dentro de la facultad y después fuera, aprovechando coyunturas políticas extrañas en una década extraña, en todo sentido. Así que nada, algunas intervenciones llegaron al Parque de la Exposición y al Puente Santa Rosa. Yo siempre digo, soy muchísimo más joven que todos ellos, y apenas pude ver algunas cosas que ellas y ellos hicieron, y apenas participé al final. Pero no, eran unas bestias, eran analfabetos, ni leían ni escribían, y en ese sentido es imposible que hayan podido redactar un manifiesto. Otra vez, o si quieren, las propias acciones eran la expresión de la ideología de ese grupo al que le tengo tanto cariño y del que vamos a sacar un libro después de 15 largos años. Sí, finalmente. Un manifiesto retroactivo. Va a ser un libro. Sí, eso va a ser. Y me ha tocado ser el cronista de un grupo de personas que nunca escribió. Así que bueno. Pero no está lejos del Team Ten. El Team Ten se planteó el reto de no escribir nada, de que no quede registro para que no les pase lo de la Carta de Atenas, de que no los critiquen por haber hecho una declaración que a los años queda envejecida, ¿no? Y después Alison Smithson en el 91
transcribe las grabaciones y saca el primer libro con las ideas del Team Ten, pero de forma retroactiva, ya cuando el grupo estaba disuelto, ¿no? Y es por eso, gracias a ella, que tenemos el conocimiento y el mito del Team Ten, porque había hecho un esfuerzo por no ser el Siam, ¿no? Es curioso, pero digamos, tú vas a ser de cronista de un grupo que no tenía, ¿no? Que no tenía letra, digamos. Está súper interesante, los vas a mitificar. Y eso hará que hayan nuevas expresiones en el tiempo. Quizás es momento de abrir la posibilidad de pregunta del público. ¿Sí? ¿Hay preguntas? Sí, ya no. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la exposición, la verdad ha estado bastante interesante. Mi pregunta repercutía porque, más que nada por los inicios de la carrera que todos hemos tenido, ¿no? ¿Ustedes consideran que los 5 puntos de la arquitectura de Le Corbusier sería considerado como el primer, entre comillas, manifiesto que hemos recibido los estudiantes? Bueno, una pregunta complicadita, pero yo consideraría que no, porque los 5 puntos de Le Corbusier son parte de una serie, digamos, de principios de la arquitectura que se aprenden, digamos, como parte de la formación, ¿no? Pero que, digamos, están enmarcados en una época y en un contexto, ¿no? Al igual que, o sea, como Le Corbusier lo hizo en su momento, han habido otros antes que también han tenido, digamos, posturas y principios que también han sido importantes en su momento. Probablemente Le Corbusier y sus principios son los que más, digamos, hasta la fecha nos impactan por cuestiones de época, ¿no? Pero que haya sido considerado, bueno, para empezar, no es un manifiesto, ¿sí? En sí no son un manifiesto los 5 puntos. Al menos cuando yo me formé en la facultad no eran parte, digamos, de un manifiesto en la formación. Entiendo que todavía no lo son aún. Así que yo creería que no, pero no sé si... Sí, yo diría si que Sharif... su facilidad de recordar o la capacidad de síntesis, de abstracción que ha tenido Le Corbusier en ese pequeño resumen de las casitas que hace y saca su mini conclusión, son tan fáciles de digerir que se han convertido en un karma, ¿no? Pero no por eso es un dogma que se enseña y yo creo que está dentro de las opciones de la historia y es de lo más fácil de recordar porque creo que el éxito de los últimos 30 años uno de los más recientes, ha sido ¿no? recuperado, ¿no? Pero si en los años 80 nadie te hablaba de eso, estaba muerto. No, yo creo que es solamente la facilidad de la comunicación que tenía Le Corbusier, ¿no? Que lo ayudaba a ser recordado, ¿no? Yo digo, no, tampoco hace daño conocer a Le Corbusier y sus estupendas obras, pero es distinto que el profesor de taller de diseño, claro, más aún si es básico, quiera inculcarte los principios de Le Corbusier, a que tu profesor de historia de la arquitectura del siglo XX sí te cuente y te hable de Le Corbusier. Así que bueno, ¿ok? Son dos mundos. Son dos mundos y desde la historia, por supuesto, hay que recordarlo a Le Corbusier. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y el conversatorio. Quería preguntar 2 cosas. La primera acerca de, realmente, bueno, nosotros, nuestra sociedad, no tiene mucho el hábito de escribir. Entonces, en base a lo último que comentaba el arquitecto Martuchelli, entonces un manifiesto, manifestar solamente es con palabras, no puede ser con acciones.
O sea, usted decía, por ejemplo, los bestias pues no sabían escribir, qué sé yo. Pero bueno, eso es algo que hasta ahora también se ve, ¿no? Entonces, ¿no sería también una forma de manifestar solamente haciendo? Y lo otro es en base a lo que escribió el arquitecto Cajat con respecto a el reciclaje de estructuras actualmente, o sea, como una, digamos, como un manifiesto cómo debería de ser la arquitectura o a dónde debería de ir. Y también esta nueva mirada, con respecto a lo que ustedes tres estaban comentando, esta nueva mirada de la arquitectura, este nuevo manifiesto arquitectónico que se podría plantear. En realidad, como ustedes mencionaban, tiene ahora como muchas influencias de todos lados por el tema de que ahora el arquitecto es como Dios, ¿no? El arquitecto ahora está en todas partes, ve todos los campos. Pero ustedes principalmente, si estuvieran a cargo de escribir un manifiesto, ¿qué punto resaltarían? Gracias. Te lo dejamos a ti. Lo de la acción, puedes decirlo tú y yo también. Sí, lo de la acción, bueno, ahí creo que lo vamos a compartir con Elio. Bueno, efectivamente un poco el interés que yo tenía al momento de escribir el texto era sobre el tema de la acción, porque yo sí veo que el manifiesto tiene este componente activo, digamos, como para poder decir cosas también, ¿no? Que tiene que ver con un hecho concreto, como quizás lo hizo en su momento la Internacional Situacionista, como lo hicieron en su momento los Bestias con acciones muy concretas, ¿no? De performance en la ciudad, como lo hace la arquitectura también al hacerse ella misma, ¿no? O sea, al hacer arquitectura, al existir, es también una acción concreta, ¿no? Por ese lado yo sí estoy, digamos, convencida de que es una manera en la que se manifiesta, digamos, una idea, ¿no? Que va acompañada de una reflexión, efectivamente, pero sí se puede desde la acción hacer algo, ¿no? Por lo otro, ¿me recuerdas un poquito la otra pregunta, por favor? ¿Cuál sería el punto que tocaría? Ya, eso es dificilísimo porque no tengo… Dificilísimo ahora que hay como un montón de temas como súper interesantes e importantes y urgentes, ¿no? Además, pero creo que la arquitectura sí hay un tema como de responsabilidad sobre el habitar, que actualmente, bueno, centrándolo en nuestro contexto, ¿no? Creo que hay… como que no se está como pensando mucho en el habitar desde estas viviendas, no la vivienda privada propia, sino desde la vivienda común, ¿no? Desde la vivienda social, desde ahí. Creería que hay algo que quizás no se está como pensando mucho. Creo que la arquitectura es algo que sí debería como apuntar y pensar en eso, ¿no? Desde esta condición muy básica, que la arquitectura es como el espacio donde vives, el espacio que habitas y que es lo que ves día a día, y pensaría más desde ese lado, ¿no? Que desde lo que yo hablaría o de las primeras como urgencias que yo pensaría sería un poco desde ahí, ¿no? Yo te iba a comentar que yo creo que sobre la pregunta sobre la reconstrucción, la revitalización de estructuras existentes, edificios, renovación, yo creo que eso ya es indiscutible que tiene un valor. Ahora, que eso sea lo único que sea, yo creo que es difícil, pero en el contexto, digamos, académico, cultural, de la mayoría de países, no importa del continente, con mayor éxito obviamente en Europa por la cantidad de patrimonio que tienen, pero en todos los continentes creo que hay al menos desde los medios de arquitectos, no desde todas las disciplinas, pero de los arquitectos creo que sí hay una conciencia que ya es indiscutible y creo que eso ya es un campo ganado. Sí. Hola, gracias
por los comentarios, las presentaciones. No hemos leído los textos nosotros, pero esperemos en la próxima revista o no sé dónde los podamos leer, pero me parece interesante. O sea, quería hacer dos preguntas o dos comentarios. El primero tiene que ver un poco con la primera pregunta y con pensar, o cómo quizás pensarían ustedes post esta reunión, en vez de post scriptum, post verbatim, no sé cómo se dice, la definición de un manifiesto, porque, digamos, creo que históricamente es esa cosa, o sea, creo que la definición del manifiesto vista hoy, a ver si es que están de acuerdo o no conmigo, es más una reflexión de la época que vivimos actual, en donde podemos definir las cosas como querramos. Si tienen algo de sentido, podrían hacerle sentido a cualquiera, entonces se sostienen. Y que tiene que ver con la realidad de un manifiesto que precede un cuerpo de evidencias, o por lo menos en arquitectura, ¿no? Promulga una arquitectura por venir, que no existe. Se supone, sí. Y que entonces se vuelve como, y concuerdo con Elio, lo peligroso que puede ser pensar en enseñar manifiestos en taller, es que básicamente las obras luego se encargan casi que con un argumento circular de hacer valer el manifiesto que las hicieron posibles, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, si la definición de hoy de un manifiesto es que puede ser cualquier cosa? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver con el género literario del manifiesto, porque al final eso es lo que es. Porque podríamos hoy, o sea, es interesante el título porque es súper anacrónico, porque podríamos estar sentados hoy diciendo tratados todavía y seguiría siendo válida o interesante la conversación, porque podemos coger un tratado de arquitectura hoy y hacer algo con él como género literario. Podemos coger y es más, los ejemplos que tú pones, Claudio, sobre la mesa son, y ahí está el punto de mi pregunta, son desvíos del género literario, porque, es más, Las Vegas en verdad es un tratado de arquitectura. Complejidad y contradicción, sí es un manifiesto, pero es un manifiesto gentil, como dice Walker en su texto, en ese libro, al final, Manifiesto Retroactivo. Entonces, es un oxímoron, es una contradicción, como el título de su propio libro, decir manifiesto gentil, no tiene sentido. Un manifiesto retroactivo, nuevamente, no tiene sentido con la idea de manifiesto, porque la evidencia existe y le construyes el manifiesto hacia atrás, y hecho en Tokio, en verdad es una guía de ciudad. Es Koolhaas quien los llama manifiestos a todos esos libros, para colocar su propio libro y su propia obra como en una especie de linaje. Muy Koolhaas de su parte. Entonces, pero lo interesante de eso es que todos avanzan ideas, como dice Sharif, que son importantes de la disciplina, del edificio, pero siempre con un medio que es distinto al edificio mismo. Porque no se tienen que producir las evidencias para sostener el manifiesto, porque o ya existen, o lo que se produce en realidad ya no es de un manifiesto, sino es de un desvío literario. Entonces, la pregunta hoy, post-COVID, 15 años de Los Bestias, ¿cuál podría ser, o cuáles considerarían ustedes que son esos medios distintos al edificio que están permitiendo avanzar la disciplina? Como lo hicieron en su momento esos medios distintos al edificio con los manifiestos. Me pregunta el millón. Sí. ¿Empiezo yo? Ustedes son los panelistas, nosotros no, por favor. Ya estamos cerrando la reunión, creo. Sí. Paulo, ¿quieres hacerlo de una vez? Muy bien. Ya. Closing remarks. ¿Y cuándo quieres hacerlo? Creo que respondan mejor y después pasamos. Elio no quiere decir nada hasta que se acabe. Para que no quede en el aire después. ¿Una pregunta más? Va, que venga. Que venga. Danos tiempo para pensar. Claro, respondemos. Hola. Bueno, tenía un par de preguntas y comentarios, lo noté porque me pierdo un poco. Tenía dudas sobre, claro, como han estado preguntando en la sala, sobre la definición de manifiesto, pero un poco más en el grado de qué es lo que hace a un documento o un discurso, si es que por eso empieza un manifiesto, qué es lo que hace un documento o discurso escalar al grado de un manifiesto. ¿Qué tanto de teórico y proposicional
balanceado con lo efusivo para asustar personas tiene que tener, porque actualmente conozco en Instagram, más que nada redes sociales, varios colectivos de arquitectura que empiezan a proponer, empiezan a difundir tanto teorías o también hacen activismo, digamos, que van a periferias y hacen pequeñas intervenciones. Me hace pensar que si juega un papel importante la propaganda que tiene el colectivo para que luego escale a manifiesto. Puede que hayan pequeños movimientos, digamos, en periferia que no resuenan tanto, pero tienen un impacto grande en su comunidad y, sin embargo, por no resonar en la capital o en nuestra esfera o en nuestro círculo, no se conocen como manifiestos porque, para empezar, no se conocen. En ese caso, si el manifiesto es una cuestión de propaganda, cuestión de resonancia, y en tiempos actuales con la globalización y resonancia de las personas en un mundo digital, redes sociales, sigue siendo vigente el concepto de manifiesto. A ver, son preguntas y son reflexiones las que todos estamos haciendo y no tienen por qué haber respuestas precisas. ¿Está prendido, no? Sí. Ya dijimos que los manifiestos hoy, tratando de conectar las últimas intervenciones, incluso la tuya, los manifiestos hoy son más discursos, exposición de ideas, intentos de teoría, ensayos. Y está bien, así hay que entenderlo. Y los manifiestos, si bien fueron escritos en su origen, también pudieron y pueden ser dibujados o tener hoy otro formato gráfico, incluso ser audiovisuales. Y no quito también la posibilidad de que los manifiestos sean acciones. Ya, bueno, sí, siempre y cuando esas acciones nazcan de reflexiones. Esa sería la condición previa. Porque construcción sin reflexión es lo que abunda en el mundo. Muchos arquitectos, la mayoría, no dicen nada y construyen nomás. Bueno, claro, pero no es a eso de lo que hemos estado hablando hoy. Y sí diría un par de ideas. Arcaicos y proteicos, está en el texto. ¿Cómo los manifiestos pueden ser en un sentido anticuados y en el otro caso proteicos, quiere decir cambiantes y con la capacidad de rehacerse a sí mismos? Y esa es una condición muy valiosa que puede servirnos hoy, su condición de ser inoportunos en tiempo y en lugar. ¿Qué más? Plantear una voluntad, un deseo, una necesidad. Y a mí me gustan que las cosas se expliquen, se muestren, se expongan. Y no siempre son certezas. También puede uno mostrar en un ensayo sus dudas, sus contradicciones, que lo hace finalmente falible. Pero, claro, ahí viene, como arquitecto ligado a la teoría y a la historia, me gusta que las cosas, ya lo dije, se expliquen y se muestren. Me interesa el papel que puedan cumplir estos manifiestos, o llámalos como quieras, lo que se parece a los manifiestos, el papel que cumplen dentro del debate y la reflexión sobre la arquitectura. Y quiero decir, me interesa sobre todo por la voluntad y la capacidad que tienen estos textos, estos dibujos o estas acciones, no descarto nada, su capacidad y su voluntad de hacerle reclamos cada tanto a la propia disciplina arquitectónica y cuestionarla. Eso está bien, eso está bien. Y el formato no importa. Yo, tratando de responder un poquito a lo que dijo Sebastián y un poco a las preguntas últimas con respecto a todas estas acciones.
la idea del avance de la arquitectura como algo históricamente lineal y unidireccional y en teoría hacia el futuro, que ya ha sido cuestionado algunas veces. Creo que eso ya se acabó. Yo diría que la arquitectura está en una especie, vamos a decir, de magma y hay avances en miles de direcciones, que pueden ser hasta, no es contraproducentes, pero que van en direcciones distintas hasta opuestas. Creo que eso es, el avance en sí ya no existe en un solo camino. Y creo que lo que, de hecho no lo había pensado antes, pero ahorita me parece que es una buena respuesta de qué es lo que detona o qué es lo que hace avanzar en todas esas miles de direcciones. Creo que es el hecho del conocimiento de todas las acciones que se hacen en el mundo, creo que son las cosas que reinventan la arquitectura. O sea, creo que, y ahí los medios construyen una realidad interesante, creo que son los que hacen efervecer ciertas ideas, y con todo lo que se ha tildado a los medios digamos, de ser ya como poco relevantes con la cantidad digamos, de autores que hay hoy día, porque cada persona que tiene un Twitter se ha convertido en un periodista, cada persona con un YouTube se ha vuelto opinólogo, ¿no? Y ahí a eso me refería con achatar la opinión, todas valen. Pero bueno, al final eso permite que tanto las grandes plataformas de distribución de conocimiento, como llamados revistas, editoriales, etcétera, como gente que tiene seguidores, hace que se conozcan a través de redes y de otras publicaciones miles de acciones, que es un poco lo que te interesa, así cómo se hace, bueno, a través de eso haces que la gente lo conozca. Y por rebote o por cualquiera de estas viralizaciones, creo que este conocimiento de acciones que ya se dan en el mundo, pero que son desconocidas a otras, van retroalimentándose las acciones, el pensamiento, la práctica del mundo contemporáneo. Y creo que de algún modo a estos premios que yo me refería gremiales van reflejando esas acciones, tratando de representarlas también en los premios, que es un trabajo de pirámide, que llegan pocos, pero creo que en el fondo están tratando de representar todos estos picos. Y creo que esos conocimientos de lo que pasa en la India, lo que pasa en África, lo que pasa en el Perú, y no hablo de grandes ciudades, sino, ¿no?, de estos sitios lejanos a cualquier gran capital, a gran ciudad, se convierten vamos a decir, en estos motores de la arquitectura que finalmente se reconocen ciertos reclamos, como dice Helio, y son los que finalmente creo que mueven los hilos, tanto en la academia como en el mundo cultural, porque el mundo empresarial solo lo mueve el dinero, ¿no? Entonces a eso no nos estamos refiriendo, sino estamos hablando del mundo cultural, ¿no? A ver, de la misma forma, refiriéndome un poco a ambas preguntas, pienso que sobre todo en la última, ¿no?, cuando comentas esta propaganda que hablas, que hay en redes, ¿no?, en Instagram sobre todo, que hay estas iniciativas colectivas, ¿no?, de grupos de arquitectos que hacen cosas, ¿no? Y tu pregunta es si es que esto, ¿no?, ya es en sí un manifiesto o no. Claro, yo creería que un poco como la reflexión que se ha llevado en la mesa es que, claro, tendría que haber como una reflexión, ¿no?, que acompañe eso para que eso se pueda ir transformando quizás en un manifiesto, ¿no? Sin embargo, y me parece interesante que, claro, que identifiques, ¿no?, y que además lo pongas ahora sobre la mesa también, que hayan estas iniciativas que comienzan a hacer estas acciones, ¿no?, que además se dan, entiendo por lo que comentas, sobre la arquitectura, ¿no?, porque son acciones de grupos de arquitectos o de estudiantes de arquitectura, ¿no? Y por ahí creo que va un poco, o pensaba un poco en la respuesta a esta cuestión que mencionaba Sebastián sobre cuáles eran esas cosas fuera de la arquitectura que podrían hacer que avance la arquitectura, ¿no?
se me ocurre que pueden tener que ver quizás también con estas iniciativas que pueden aparecer desde fuera de la arquitectura, me refiero a fuera, digamos, quizás de la academia que conocemos, ¿no? Sino que son estas cosas que comienzan a aparecer en redes, que comienzan a aparecer en colectivos, que empiezan como a autogestionarse y empiezan como a dar como iniciativas o indicios de moverse, ¿no? De comenzar a accionar cosas, a mover cosas, a movilizar cosas que, bueno, quizás todavía no las tenemos, digamos, no están sobre nuestros ojos, ¿no? Quizás están más en los ojos de los alumnos, ¿no? Pero que están ahí o que están como emergiendo y están sucediendo en paralelo, ¿no? Y quizás son esas cosas las que deberían venir o traer para que se puedan discutir también, porque finalmente son, digamos, parte de la arquitectura que está sucediendo, ¿no? Y son parte de lo que deberíamos quizás estar también discutiendo y viendo hacia dónde van o cuáles son los intereses o a qué apuntan, ¿no? Creo que se podría como generar alguna sinergia en ese sentido, ¿no? Una gran conclusión. Podemos hablar después. No, solo sumo comentarios porque ya hay más comentarios. Pero para la próxima, ¿no? Sí. No, uno me parece que el marco cultural, o sea, del manifiesto, un poco en los términos que hablaba Sebastián, yo creo que es importante que pertenece como a una cultura muy particular, no sé si la palabra es occidental o específicamente europea, que es un lugar donde la noción de cultura, como en todo caso está definida en una especie de mainstream, hereda una cierta responsabilidad social y donde esas voces tenían un efecto en una especie de red social, ¿no? Y yo creo que eso también es un punto para pensar la vigencia de los manifiestos, no solo en el tiempo, sino en los espacios y las culturas, ¿no? O qué forma, porque yo creo que esa es una forma literaria, como la ha llamado Sebastián, que tiene sentido en un cierto tejido cultural, o sea, manifestar así la necesidad de un cambio, ¿no? Entonces, yo sí ahí más allá del tipo, me parece que las formas que tienen las sociedades y las culturas de manifestar en términos de arquitectura, ciudad, etcétera, esas urgencias de cambio, me parece que podría ser una tarea que creo que es la tarea de las facultades, ¿no? Y no tanto la espera de otros manifiestos, ¿no? Yo creo que han comentado mucho sobre eso y que me parecía... Bueno, Catherine David incluso cuando vino al Perú se permitió decir que probablemente el arte no tenga ningún sentido en el Perú. El arte en términos del arte moderno, el arte que circula en el mercado, o sea, probablemente no tenga base cultural para hacerlo, ¿no? Pero yo creo que a mí me parecen preguntas necesarias, al menos desde Lima o desde el Perú. ¿Qué otra cosa iba a decir? Nada más. No, y lo otro que iba... No, y porque sí me parece que el punto, tratando de ser positivo con la idea del manifiesto, creo que tiene que ver, repito, con esas formas de reconocer lo que produce esas motivaciones de cambio, ¿no? Claro, no tendría que decir nada más. No, y sí, ya ahora sigo, ya que me están dando el cierre, sigo hablando. Dos cosas más. No, una que yo creo que, por ejemplo, yo sí tenía una... porque creo que hay manifiestos hacia el futuro y manifiestos reaccionarios, aunque sean positivamente, aunque se puedan leer de manera positiva. Yo creo que estamos en un momento de mucho manifiesto reaccionario en la cultura, ¿no? O sea, uno podría leer el texto de Sharif como un manifiesto reaccionario en el sentido de, un ratito, por donde estamos yendo, no, retrocedamos un poco porque hay otras formas de... La cosa no va por ahí, ¿no? Y yo creo que ese es un momento en el que estamos. Y la pregunta que me hacía es si, ya que la arquitectura no tiene que ver con los arquitectos solamente, el manifiesto de arquitectura necesita de una especie de acompañamiento de que el mundo puede ser de otra manera. Y hace unas décadas tenemos una enorme sensación y una enorme campaña publicitaria enorme que nos dice que el mundo no puede ser de otra forma. O sea, que solo el capital puede organizar el mundo y que... Entonces me preguntaba si los manifiestos de arquitectura no necesitan también de un acompañamiento mayor de una sociedad que también imagina desde otros lados otras formas de organizar el mundo.
no para que el arquitecto le haga la estética, pero por lo menos sentir como una especie de complicidad, de organicidad, porque finalmente el arquitecto siente que organiza el mundo, ¿no? Entonces es como, si te dicen que el mundo no puede ser de otra forma, ¿qué haces, no? Tiene que ver con la aparición que nombraba, sí. De las grandes crisis aparecen los grandes manifiestos, que es el momento de cambio, pues ahí es donde plantea. Y nada, yo como tercer comentario, yo sí colocaría la carpa teatro como manifiesto. ¿Cómo? Yo sí colocaría la marca teatro. O sea, si a mí me dan la tarea de recolectar textos manifiesto, la carpa teatro para mí es un manifiesto. Uno porque fue... La carpa teatro es probablemente la obra sí, más importante del colectivo Bestial. En el sentido que era una situación imposible, en el sentido que la arquitectura no la ha recogido para su historia, salvo cuando la escribes tú, o sea, digamos, en sentido fuerte, ¿no? Es más el arte, el activismo, la gestión social, etcétera, la que la ha recogido. Todavía la carpa teatro o algunas de las acciones de los Bestias todavía hace mucho ruido entre arquitectos y me parece que... Y es una iniciativa que además incluso en su gestión política, etcétera, ha sido aplastada por lo que se dio. O sea, yo creo que no fue disuelta, fue de alguna forma aplastada, ¿no? Entonces, a mí me parece que tiene un nivel de... O en todo caso, es un objeto que permite pensar manifestariamente, no sé si existe la posibilidad, ¿no? Reaccionariamente, sí, o reactivamente, no sé. ¿Y qué más ya para seguir hablando? No, que creo que Colgas coincido que es el que ha destruido la noción de manifiesto en el mundo, porque es un publicista y porque él mismo ha tenido que justificar por qué sus ideas fallan, ¿no? Entonces se inventa la teoría de por qué de que las ideas fallan, ¿no? Y es como rarísimo. Pero sí me parecía que así como la carpa teatro, a mí todavía me parece que prácticas como la obra de Lacaton y Basal y sus pequeños textos, a pesar de que tienen un reconocimiento enorme, todavía tienen mucha resistencia de entenderse como un llamado serio a la arquitectura en general. Y me parece como de lo más consistente que puede leerse como una voluntad de manifiesto, digamos. Porque tiene esa dimensión de también un tono ético, ¿no? O un tono ético y una espantosa, para los teóricos creo, y una espantosa manera de manifestarse de verdad en las obras, que es como a veces choca mucho cuando una idea se manifiesta. Bueno, ya hablé mucho, pero eso. Creo que con el último comentario de Pablo podemos dar por cerrado el conversatorio. Agradecer a los tres invitados, ¿no? Sharif, Luisa y Helio, y al público, y obviamente invitarlos al próximo conversatorio. Muchas gracias a todos. Gracias.